Cada día, miles de docentes despiertan antes que el sol. Caminan hacia sus aulas con la esperanza en el corazón y el deseo de formar un mejor país. Pero detrás de cada clase y cada sonrisa hay una realidad compleja. Largas jornadas, bajos salarios y una lucha constante por ser escuchados. Aún así, no pierden la fe. Siguen enseñando, soñando y construyendo futuro. Porque la educación que soñamos empieza con ellos, con la voz del profesorado. No puedes enseñar a nadie a amar, tú tienes que amar. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Freire decía que enseñar es un acto de amor. Por eso quien enseña también aprende. Y quizás por eso miles de docentes siguen aquí, a pesar del cansancio y de los silencios. Porque ser maestro no es solo transmitir conocimientos. Es acompañar, transformar y creer que la educación puede cambiar el mundo. Escuchemos ahora sus voces, sus razones y lo que les motiva a seguir enseñando. Vi realmente esa pasión o esas ganas de enseñar a alguien cuando estaba... Desde chiquita, desde pequeña. Por necesidad fui docente, pero realmente lo amé, lo amo y lo amaré siempre. Me llama mucho la motivación de creer en un mundo mejor. Es por la educación en sí, por como ese de mejorar la educación, ese era como mi fin. Hemos escuchado la fuerza de su vocación, maestros que eligieron el aula porque soñaban con mejorar la educación, con servir, con creer en un futuro distinto. Pero aquella pasión no siempre viene acompañada del reconocimiento que merecen. La vocación docente no nace de un salario ni de una ley, nace del deseo de acompañar el crecimiento del otro, de ver en los ojos del niño esa chispa del descubrimiento, del querer aprender. Y eso es lo que vamos a poder ahorita ver y escuchar en esta sección de entrevistas. Ahora nos adentraremos en una pregunta clave. ¿Se siente valorado por la sociedad como profesional de la educación? ¿Por qué? Siento que falta que al docente se lo valore, que al docente tenga dentro del ámbito político ser seguros de que estamos seguros con nuestra profesión. Creo que todavía sí falta un poquito para sentirme realmente valorada. No te puedo decir que no. Podrán haber cosas que te decepcionan, pero sí me siento valorada cuando veo el resultado en mis estudiantes. O sea, todavía no se refleja como que ese verdadero reconocimiento debido a las condiciones laborales y salariales que hoy en día pues se presentan, ¿no? Claro. Entonces no corresponden, considero yo, con nuestra preparación y tampoco corresponden a la responsabilidad que uno tiene. Las leyes intentan definir la educación desde un escritorio, cuando la educación real sucede en las manos de esa persona que borra la pizarra, de esos ojos que se levantan cada mañana y da todo de sí mismo para ir a enseñarle a sus alumnos. Según Vygotsky, 1978, el aprendizaje y la capacidad de innovar se desarrollan en interacción con otros y mediante la mediación de herramientas culturales. Sentirse apoyado y valorado es clave para que los docentes puedan implementar con éxito estrategias inclusivas y creativas en su enseñanza. Aunque los docentes valoran el impacto de su trabajo en los estudiantes, muchas veces sienten que ese reconocimiento no se refleja en condiciones laborales o institucionales. Esta percepción puede influir en su confianza al aplicar nuevas estrategias al aula. Por eso preguntamos, ¿se siente usted capacitado para aplicar estrategias de inclusión e innovación en el aula? Bueno, tanto como capacitada no, pero es el amor y la pasión que uno le pone, ¿verdad? Uh-huh. Que va distinguiendo los alumnos que necesitan más de uno. Porque un error que yo veo siempre en los maestros es no incluir a todos. O sea, nos referimos siempre al mejor, lo destacamos, al que más preguntan, al que más, en cambio uno debe enfocarse al que más necesita. Claro que sí. Gracias a este colegio, más que todo, que nos dan las herramientas necesarias para poder nosotros implementar, poder nosotros guiar a nuestros estudiantes para los diferentes desafíos que de pronto tienen ellos, porque no son problemas, son desafíos que ellos tienen que poderse involucrar también con nosotros.
Formarse es resistir. Es aprender una y otra vez, aunque el tiempo falte, aunque el sistema se canse. Una realidad del docente es que ellos nunca dejan de aprender, nunca dejan de estudiar, porque ellos entienden que el enseñar es un acto sin fin. Es una historia que nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que enseñar, siempre hay una metodología nueva que utilizar, siempre hay un niño nuevo que necesita algo más y que tenemos que estar en constante conocimiento y aprendizaje para poder brindárselos a ellos. Invertir estrategias de inclusión e innovación requiere preparación, entrega y sobre todo pasión. Pero toda vocación necesita también condiciones dignas que la respalden. Por eso preguntamos, ¿cree usted que actualmente los docentes ecuatorianos reciben un salario acorde a su desarrollo profesional? Yo creo que no es acorde al desarrollo profesional, porque todo lo que hacemos con los estudiantes, y aparte de que, no sé si meterme en el fondo en la parte de la economía, pero como sabemos que una canasta básica está muy elevada, es algo que realmente no te alcanza para todo lo que tú tienes que hacer. Y para poder llegar a cumplir como tú quieres realmente el objetivo deseado con tus estudiantes, para poder tener herramientas. Entonces, tu salario no da para poder tener todo ese tipo de herramientas que tú quieres para tener una mejor enseñanza. Tendríamos que hacer como una tabulación, quizás una comparación, porque hay distintas realidades. O sea, hablamos de educación a nivel público o fiscal y tenemos la educación privada. Hay diferencias notables, eso no creo que no es secreto para nadie. Si hacemos un promedio, quizás no se está acorde ahorita salario versus preparación. Sobre el salario considero que no está acorde con el desarrollo profesional de los docentes. Por ejemplo, muchos compañeros tienen maestrías, me incluyo, yo tengo maestría en enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, muchos estamos percibiendo el mismo sueldo que el de aquellas personas que recién ingresan al magisterio, como ya lo había manifestado. En este recorrido descubrimos algo muy profundo. La voz del docente no siempre es escuchada. Entonces pienso que la voz del docente no está siendo escuchada. A lo largo de los años, las políticas educativas han cambiado el rumbo de la enseñanza, pero muchas veces sin mirar el aula y sin mirar al maestro. Las políticas educativas como que no van a acorde. Escuchar a los docentes y lo que tienen que decir no es hacerles un favor. Es el primer paso para poder ver una transformación en la educación ecuatoriana. Sin embargo, pese a todo, el maestro sigue soñando. Sueña con una educación donde cada niño y cada niña sea incluido, donde la innovación sea parte del día a día, donde enseñar vuelva a ser sinónimo de esperanza. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cómo imaginas el futuro de la educación en Ecuador? ¿Qué cambios urgentes propondrías para alcanzar la educación que sueñas? La tecnología, las necesidades educativas, realmente invertir en esas cosas, pienso yo que para mí sería un sueño. Esta sería mejorar los salarios, las condiciones laborales para dignificar esta profesión. Escuchar a los docentes, escuchar las situaciones que vivimos dentro del ámbito educativo. Que haya inversión en actualización, que haya inversión a nivel de espacio. Que salgamos de este pensamiento tercermundista y podamos llegar a seguir desarrollándonos como el aprendizaje en un primer mundo. Comenzar por implementar equipos, materiales en las instituciones, más que todo si hablamos en Ecuador en general, hablando de los colegios fiscales, tienen muchas falencias, deficiencias de... Trabajar en igualdad, trabajar en valores. Pero que los primeros capacitados sean los directores y los inspectores de la que van a llevar, más que los docentes en sí. Los docentes, obvio que es necesario que sean capacitados, pero si no capacitas al director obligatoriamente de los centros escolares, ellos siguen exigiéndole como antes. La educación que soñamos no se construye con un buen discurso ni con palabrerías, sino que se construye con respeto, con amor y empatía hacia quienes educan, hacia quienes enseñan. El futuro del Ecuador es cada profesor y cada profesora que nos ha rendido.
A lo largo de este recorrido comprendimos algo que trasciende el aula. La voz del docente no siempre se escucha, pero siempre resiste. En medio de reformas, cambios y silencios, los maestros siguen ahí, con su vocación intacta, con la esperanza como bandera, construyendo país desde una pizarra, una historia, una mirada. Sin embargo, esa educación no se edifica en decretos ni en cifras, sino en las manos de quienes enseñan con amor. Vygotsky nos recordaba que el aprendizaje nace de la interacción, en las palabras compartidas. Freire nos enseña que nadie educa a nadie, nos educamos juntos, mediatizados por el mundo. Y finalmente Piaget afirmaba que el propósito de la educación es formar personas capaces de crear, no de repetir. Por eso, hoy más que nunca debemos escuchar esas voces que inspiran, que cuestionan, que sueñan. Voces que, aunque a veces se apaguen el ruido de la rutina, siguen marcando caminos y transformando realidades. Porque en la voz del docente habita la esperanza, en su palabra el futuro y en su enseñanza la posibilidad de un país distinto. Queremos escuchar tu voz, maestro, porque en ella nace la educación que soñamos y el mundo que juntos podemos